de Dios. Sí, el dabar de Dios, esa palabra que genera acción, que transforma, palabra que produce, que edifica, que prospera en aquello para lo cual Dios la ha enviado. Una palabra que genera cambios en ti. Y sí, transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz, esta mañana agradeciendo tu preferencia y dándote la bienvenida. Así que yo te animo que te prepares con tu pluma, con tu papel, con tu Biblia. Recuerda que estamos compartiendo la palabra de Dios y cuando tú tomas notas tienes la oportunidad de repasar lo que has escuchado y de esta manera la palabra pues queda más clara a tu corazón. Tú le pides al Espíritu Santo que te dé mayor revelación, que siga instruyéndote en esta palabra y sin duda Él lo hará. Así que te vamos a invitar a que tomes entonces tu Biblia si tienes la oportunidad ahí, si no, bueno, que estés bien atento a lo que Dios quiere hablarte en esta mañana, porque Dios habla una y muchas veces de diferentes maneras, así que tenemos que tener debemos tener un corazón presto para Dios, para escuchar lo que Él tiene que decirnos esta mañana. Y bueno, quiero antes de comenzar enviar algunos saludos, enviar hasta McAllen, Texas, saludos a Martita Rodríguez, una hermana que nos sintoniza vez tras vez. Muchas gracias, Martita, por tu preferencia. A Eddie Martínez, allá en Guadalajara. Eddie, un fuerte abrazo a distancia. A la pastora Tere González, que en el Estado de México nos escucha cada viernes. Gracias. Nos da mucho gusto saber que la palabra está edificando sus vidas. La pastora María Elena en Coatepec, la pastora Mari, saludos también. A Cristian de la Vega, que es un gran apoyo para nosotros en estas cuestiones tecnológicas. Gracias, Cristian. Y también saludos a Aldo Flores. Gracias por tu apoyo, Aldo, de verdad es de gran bendición. Nuestra victoria es tu victoria y te mandamos muchos saludos. Muy bien, pues si ya tomaste tu Biblia, tu pluma, ya estás listo para escuchar la palabra de Dios y nosotros para compartir lo que el Señor nos ha dado, pues adelante. Vamos a pedirte que nos acompañes en esta oración. Reconocemos que para todo lo que hagamos es importante ir de la mano de Dios, y la oración es una manera en que reconocemos nuestra dependencia a Él, en la que encomendamos todo nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro servicio, todo lo que somos y tenemos, y nos ponemos en sus manos. Padre Celestial, esta mañana agradecemos la vida que nos das y la oportunidad de servirte en ella, de poder conocerte y de poder invertir nuestra vida, nuestro tiempo, fuerzas, capacidades, talentos en ti, de poder rendirlas a tus pies, de saber que nuestro trabajo no es en vano, que a su tiempo tú nos darás la recompensa, porque a ti, Jesucristo el Señor, servimos. Pedimos que tu palabra fluya bajo la unción de tu Espíritu Santo y toque la mente, el corazón, el espíritu de cada uno de los oyentes. Esta palabra les nutra, les edifique, les proporcione las riquezas espirituales que necesitan, les hable al corazón y los ayude a ir hacia adelante y a crecer como hijos espirituales, a crecer como hijos tuyos, a crecer como en su vida espiritual también. Te damos gracias por el privilegio de servirte, nos sentimos honrados, en verdad es una honra que tú nos confieres y queremos hacerlo de la mejor manera, por lo que te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, esta mañana tenemos el tema, ¿cuál es tu sacrificio a Dios? ¿Cuál es tu sacrificio a Dios? Algunos tal vez se sorprendan con esta palabra. Nosotros, dar sacrificios, ofrecer sacrificios, eso fue cosa del pasado. Eso era algo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo hacían los sacerdotes. Pero no, déjame decirte que la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2:5, dice así: ustedes también, como piedras vivas,
sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esta palabra nos enseña que como creyentes podemos ofrecer y debemos ofrecer sacrificios a Dios. Ya no sacrificios de becerros, de corderos, de palominos como se hacía en el Antiguo Testamento, que solamente eran sombra del sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Pero ahora nosotros, como Iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, ofrecer sacrificios espirituales, lo dice ahí el apóstol Pedro, sacrificios espirituales. Nosotros somos la casa espiritual donde Dios habita. Él está edificándonos. Somos esas piedras vivas con las que Él edifica esa casa espiritual. No solamente somos templos vivientes donde Él habita, sino también esas piedras vivas que Él toma para edificar. Y entonces ejercemos un sacerdocio santo, ¿sí? Si tú no sabías que eres un sacerdote, amigo que me escuchas, déjame decirte, somos sacerdocio santo, un pueblo de reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Y los sacerdotes tenían como labor presentar sacrificios y ofrendas delante de Dios. Y ahora los sacrificios que nosotros presentamos ya no son los que traía en ese tiempo el ofrendante. Él venía y presentaba su ovejita y el sacerdote era el que la ofrecía. Ahora nosotros traemos nuestras ofrendas y nuestros sacrificios y las presentamos nosotros como sacerdotes delante de Dios. Claro, en un sacerdocio santo. Por eso es muy importante que nuestras vidas sean santas. Dice el Señor, sean santos en toda su manera de vivir. Debemos ser santos, buscar la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Pero además, el sacerdote debe ser santo, la ofrenda, el sacrificio santo y el sacerdocio santo, porque nuestro Dios es santo. Nunca olvides eso. Y entonces, nuestros sacrificios, repito, son espirituales. Porque así como en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios a Dios, hoy en el Nuevo, después de que Cristo vino, también como sacerdotes del Nuevo Testamento traemos ofrendas y sacrificios para presentarlas ante nuestro Dios. Yo quiero decirte lo que significa dice Pedro, y ofrezcan a Dios. ¿Qué significa ofrecer? Es producir, generar, ocasionar. Por medio de la alabanza es que logramos arrebatar lo espiritual, las bendiciones que son provocadas por ella, porque uno de los sacrificios espirituales es nuestra alabanza, el fruto de labios que confiesa su nombre. Así que cuando nosotros ofrecemos nuestra alabanza, como lo hemos hecho hace un momento en el tiempo de comunión con Dios, de conexión, estamos produciendo y generando algo, estamos entregándoselo a Él. Eso que estamos produciendo y generando es entregado, es ofrecido a Él. Ahora quiero decirte el significado de sacrificio para que pueda quedar más claro este tema. Sacrificio es desprenderse de algo, entregarlo, darlo por completo. Es hacer una entrega total y completa de algo que tú estás dando, de lo que tú te estás desprendiendo y que estás ofreciéndoselo a Dios. El sacrificio es algo espiritual. Y alabar es exaltar, glorificar, elogiar, pronunciar, ¿verdad?, esos atributos del Señor. Entonces lo que sale de nuestros labios es un fruto, y eso es la alabanza. Ese fruto de elogio, de celebración, de reconocimiento, de exaltación a Dios como nuestro fruto para Él de nuestros labios, sacrificio de alabanza. Y bueno, te decía yo, ¿cuál es tu sacrificio a Dios? Hoy vamos a ver que hay sacrificios
Dice el Señor, ya vimos ahí en 1 Pedro 2:5, que presentemos a Dios, ofrezcámosle sacrificios espirituales. Y déjame decirte que en cada una de las áreas de nuestra vida, el libro de Tesalonicenses nos dice que tú y yo, todo nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Sí. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que nosotros podemos hacer sacrificios espirituales en las 3 dimensiones de nuestro ser. Sacrificios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Cuál es el sacrificio del espíritu? Bueno, el Salmo 51:17 nos dice, y te voy a pedir me des tiempo y oportunidad de buscarlo en mi Biblia. Salmo 51:17 nos habla de esos sacrificios que están en el espíritu. Si tú no sabías, aquí nos dice Salmo 51:17. Ya lo tengo listo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, este es un sacrificio del espíritu que tú ofreces a Dios desde tu espíritu. Un corazón contrito y humillado. Cuando puedes reconocer tu condición, tu necesidad, tu dependencia a Él, cuando puedes reconocer, ¿verdad?, quién eres tú y quién es Él. Ese es un corazón contrito y humillado. Más que un sacrificio externo, este sacrificio es un sacrificio del espíritu que busca, del corazón que busca a Dios, un corazón que ha sido quebrantado delante de Él, que te quebrantas delante de Él, te quebranta su presencia, te quebranta su palabra, te quebranta tu condición, tu necesidad, te quebranta tu propio pecado. Y este sacrificio, un corazón contrito y humillado, está muy cercano a Dios. Es un sacrificio que tú ofreces con la intención y la actitud correcta de tener una relación verdadera con Dios. Te decía hace un momento que Dios es santo, entonces el sacerdote y el sacrificio y la ofrenda deben ser también santos. Si nuestra relación con Dios no es correcta, si nuestra actitud al venir delante de Él no es la correcta, los demás sacrificios solamente van a ser formas y ritos. En el pasado eran rituales, hoy no son rituales, tienen que ser sacrificios vivos. Sacrificios que hablan desde el interior, no son formas exteriores, son algo que habla desde el interior, un corazón rendido a Dios que le da el reconocimiento, el lugar, el trono, el señorío, el gobierno, la autoridad, y que se humilla delante de su presencia. Porque para Dios es muy importante el corazón. Del corazón salen, dice la Biblia, los malos pensamientos, las malas intenciones, los pleitos, las iras, los enojos. Y Jesús tiene que reinar, tiene que vivir y gobernar desde el corazón. Muchas veces tú y yo hemos querido hacer cambios, pero a veces los hacemos externos. Pero el Señor Jesús viene a hacer un cambio de dentro hacia afuera, desde el interior, que se va a manifestar en el exterior, pero que es realizado desde lo más íntimo. Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Hay que guardar nuestro corazón de pecado, hay que guardarlo de toda contaminación, de toda inmundicia, hay que guardarlo del enojo, del celo, de la amargura. Hay que guardar nuestro corazón. Y un corazón contrito y humillado es un excelente sacrificio para Dios. Y ¿sabes algo? Lo más importante, Dios sí conoce nuestro corazón. Y Él se agrada de un corazón puro, de un corazón que le teme. Entonces a Dios no podemos venir a engañarlo
con apariencias externas, porque Él nos conoce tal cual somos, lo más íntimo, lo más profundo, lo que se ve, lo que no se ve de nosotros. Dios sí lo conoce y lo sabe. Un corazón contrito, humillado, un corazón que puede reconocer su pecado delante de Dios y se arrepiente. Ahí hay un corazón contrito, un corazón que confiesa su pecado y que tiene una determinación de apartarse del mal. Un corazón humillado que reconoce quién es Dios, altísimo, soberano, excelso, todopoderoso, supremo, y que puede reconocer también su condición. Yo soy hombre, finito, vulnerable, incapaz por mí mismo, dependiente de Dios. Cuando nos acercamos a Dios con esta actitud, de esta manera, ofreciéndole este sacrificio, créeme, Dios no te va a rechazar. Tal vez tú le has fallado, tal vez pecaste, pero si tu corazón está humillado y es contrito, si se vuelve al Señor, Él te recibirá. Él aceptará ese sacrificio. No podemos acercarnos a Dios pensando que no le necesitamos, pensando que somos autosuficientes. Es una actitud arrogante. No. Realmente, si estamos firmes, si estamos de pie, si hemos llegado hasta donde hemos llegado, si hemos logrado lo que hoy tenemos, es por su gracia, es por Él. Y poder reconocerlo es una actitud de humillación. Así entonces Dios podrá llevarnos a más. Pero si pensamos que nuestra fuerza, nuestras capacidades, por nosotros mismos hacemos las cosas y que no necesitamos a Dios, estamos equivocados. Ahí no hay un corazón humillado. Si pensamos que podemos seguir viviendo como hasta ahora, pecando y que no pasa nada, ahí no hay un corazón contrito. Tienes que apartarte del mal, porque no solamente el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, sino el que se aparta de ellos. Un corazón contrito, humillado, es un sacrificio del Espíritu de alguien que busca hacer la voluntad de Dios, de alguien que se toma de la mano de Dios para hacer su voluntad, que sabe que por sí mismo, aunque quiere, no puede, pero que se toma de la mano de Dios para entonces hacer la voluntad de Dios. Tú y yo, por nosotros mismos, no podríamos obedecer al Señor, porque el obedecer no está en nosotros. En nuestra vieja naturaleza está la rebelión, pero cuando nosotros reconocemos que aún para obedecerle le necesitamos su palabra, porque su palabra nos ayuda a no pecar contra Él. Necesitamos su Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence del pecado. Aunque todos están viendo que hacemos el mal, a veces nosotros no lo vemos, pero el Espíritu Santo nos convence del pecado. Y la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces, no es por nosotros, es por su gracia, es por su obra en nuestras vidas. Ahora vamos a ver otro sacrificio espiritual. ¿Estás dispuesto a ofrecerle este sacrificio? ¿Un corazón contrito y humillado? Dice ahí, ese no lo va a despreciar Dios. Otro sacrificio, y este está en el alma. El Salmo 27:6 nos habla de un sacrificio del alma, y dice la Escritura: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esto habla de sacrificio de gozo, de júbilo. Es un sacrificio que está en el alma. Cuando las cosas van bien no hay problema cuando lo ofrecemos, no hay problema para ofrecerlo. Pero cuando las cosas no están tan bien, es cuando tenemos que sacar algo que nos cuesta, es cuando tenemos que entregarlo y desprendernos de ello y entregárselo a Dios. Y es cuando ofrecemos sacrificio de gozo. Decía el profeta: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque en los corrales no haya vacas, con todo en medio y a pesar de todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es un sacrificio espiritual. Tener gozo y ofrecerlo al Señor, aun
cuando las cosas no van bien. Porque estamos confiando en Él, porque sabemos que Dios está obrando. Así que entonces, cuando tenemos gozo aún en medio de la aflicción, de la adversidad, es una señal que venimos a adorar a Dios, no importando lo que está pasando. Le ofrecemos este sacrificio en medio de todo. Mira, qué hermoso. Hace poco alguien perdió al compañero de su vida, y qué hermoso que aún en ese momento de dolor, de tristeza, porque imagínate caminar con una persona décadas y de repente ya, en un instante, ya se terminó eso y ya no lo vas a ver aquí en la tierra. Temporalmente ya no lo vas a ver, ya no van a reír o a pelear juntos, ya no van a vivir, a comer, a compartir los alimentos, a dormir juntos, la cama y tantas cosas. Es algo difícil, tener una pérdida así es difícil. Tal vez los que no la hemos tenido no alcanzamos a comprender o comprendemos solamente en parte, pero en medio de todo eso, poder alabar a Dios, poder decirle gracias por los años que me permitiste disfrutarlo, tenerlo a mi lado, gracias, te alabo, te bendigo, sé que ahora está en un mejor lugar y quiero gozarme en ti, quiero alabarte, y etcétera. No es fácil, y aún en medio de eso derramar tus lágrimas, pero ¿cómo te diré? Como con sentimientos encontrados, con tristeza, pero también con alegría de que Él está contigo, está mejor, de que le voy a ver, que no le permitiste una larga agonía, de que ahora pues tú me traes esta paz y este gozo. Hermanos, es un sacrificio que agrada a Dios. Y decía el salmista, cuando estaba enfrentando el acecho de sus enemigos, cuando estaba enfrentando una fuerte aflicción y opresión, decía él, y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo, porque sé que esta leve tribulación es temporal, pero lo mejor viene, lo mejor está por venir. ¿Serás capaz de ofrecerle, de darle este sacrificio al Señor? Yo espero que sí, que aún en medio de la lucha, la tormenta, la aflicción, la pérdida, el desierto, etcétera, la batalla, tú puedas darle este sacrificio. Está otro. En el libro de Hebreos 13:15 nos habla del sacrificio de alabanza. Este es un sacrificio espiritual, sacrificio de alabanza. Dice Hebreos, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Fruto de labios que confiesa tu nombre. Cuando nosotros confesamos el nombre del Señor, cuando testificamos de Él, cuando damos testimonio de Jesucristo, cuando proclamamos sus obras, sus hechos en nuestra vida, cuando decimos todo lo bello, lo hermoso, poderoso, sabio, fuerte, grande, temible, admirable que Él es, le estamos dando ese sacrificio. Fruto de labios. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué sale de tus labios? ¿Qué palabras? ¿Sí? Ofrezcamos sacrificio de alabanza. Cuando nuestros labios confiesan y bendicen su nombre, cuando proclaman su obra, cuando testifican de Él. Así que déjame decirte que este sacrificio de alabanza no debe ser tampoco ofrecido debido a nuestras circunstancias, sino a pesar de ellas. Recuerda, un sacrificio se ofrece. Sacrificio significa sacar algo que cuesta y hacer de ello un oficio. Entonces, a pesar de las circunstancias, aun cuando estas no son tan buenas, poder alabarlo, poder testificar de Él. Cuando estamos en problemas, cuando estamos viviendo situaciones como el luto de esta mujer que te comento, a veces no quisiéramos hablar, no queremos que nadie nos hable, pero son el momento excelente para hacer sacrificio a Dios. Son este tipo de sacrificios, cuando todo va bien, imagínate, te sacas
te aumentan el sueldo y qué gozo. Y ay, le das gracias a Dios y ahí sí lo alabas. Pero cuando pierdes tu trabajo, ahí es muy difícil, ¿verdad? Es más difícil elogiarlo, celebrarlo. Pero cuando aún en esa circunstancia tú lo alabas, gracias Padre, yo te alabo, tú eres bueno, tú eres fiel, misericordioso, tú tienes lo mejor para mí, me he quedado sin trabajo, pero sigo confiando en ti, reconociendo que eres el Dios que me sustentas, que me sostienes, que alegras mis días, tú eres mi contentamiento, mi gozo, no importa que lo haya perdido, en ti me gozo, me regocijo, en ti me refugio, sé que vendrá algo mejor, sé que tú tienes un trabajo para mí, la provisión para mi casa, no me dejarás, no me desampararás, te exalto, te bendigo, tú eres, etcétera. Ese es un sacrificio de mayor estima que cuando por ejemplo te promovieron. Dios recibe ambos sacrificios, Dios recibe la alabanza en ambos tiempos, pero cuando las cosas no están bien, ahí se convierte en un sacrificio. Ahí tú sacas algo que te cuesta de ti desde tu interior y se lo ofreces a Dios, se lo entregas por completo. Sacrificio, fruto de labios que confiesa su nombre. Y nosotros le alabamos aún en condiciones adversas. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Le ofrecemos ese fruto de labios, ese fruto de alabanza por su grandeza, por su poder, por sus obras, sus prodigios, su majestad, por lo que Él hace, por lo que Él es. Él no cambia a pesar de que tú pierdas tu trabajo. Él no dejará de ser bueno porque hayas perdido tu trabajo, no dejará de ser misericordioso y fiel. Y si tú le presentas sacrificios, activarás, desatarás la generosidad del Rey. Te das cuenta del poder que hay en un sacrificio, porque todo sacrificio desata poder. En el ámbito espiritual, este principio es real, todo sacrificio desata poder de Dios. Entonces, sacrificios en tu alma, ese fruto de labios que confiesa su nombre, pero también acciones de gracias. Las acciones de gracias están en el alma, son sacrificios de tu alma, en donde están tus emociones, que a veces no están muy bien, a veces arriba y a veces abajo, donde están las emociones, donde están los pensamientos y donde está tu voluntad. Sí, amigo que me escuchas, donde está tu voluntad. Y déjame decirte que en el Salmo 116, 17, ahí encontramos este sacrificio. La Biblia dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Sacrificio. Pero aquí dice de alabanza. En otras versiones dice sacrificio de acción de gracias. El libro de Tesalonicenses, la primera carta de los Tesalonicenses, en el 5:18 dice que demos gracias a Dios siempre, dando gracias a Dios en todo tiempo y en todo. Dad gracias a Dios en todo. En todo. Y todo es todo, amigo que me escuchas. Así que cuando tenemos un corazón agradecido, es no solamente el que sabe expresar gratitud cuando tiene, sino también cuando no tiene. A veces como hombres somos muy quejumbrosos cuando no tenemos, pero poco agradecidos de lo que sí tenemos. Por eso en los tiempos de oración yo les digo a los discípulos: aprendamos a entrar a la presencia de Dios con acciones de gracias. Agradecerle antes de entrar a pedirle lo que necesitamos, démosle gracias por lo que tenemos. La acción de gracias habla del reconocimiento, del aprecio de aquello que podemos atestiguar. Dios nos ha favorecido, Dios nos ha dado. Y un corazón agradecido es de grande estima delante de Dios. Sí, la gratitud, las acciones de gracias, Dios las recibe. Así que no solamente le pidamos a Dios, también démosle gracias. ¿Sí?
¿Sabes que la alabanza al enemigo es la queja? Hay personas que en vez de pedirle a Dios y presentar sus peticiones con acciones de gracias, se la pasan quejándose. Eso no le agrada a Dios, no le glorifica y tampoco va a ser de provecho para ti. Pero la acción de gracias es un sacrificio a Dios, en todo tiempo y por todo. Ay, pero si mi niño reprobó el ciclo escolar, ¿a poco por eso le voy a dar gracias a Dios? Dale gracias. Dale gracias. Seguramente que algo no hicieron bien, tu hijo, tú, situaciones que no tiene que ver nada a Dios y reprobaron. Entonces dale gracias, porque en medio de todo, mira, Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dale gracias, que aunque no entiendes, que aunque no te gusta lo que está pasando, que aunque no sabes el por qué, pero dale gracias porque Dios tiene un para qué. Hay un para qué. Y todo obrará para bien. Vas a aprender, tu hijo va a aprender, etcétera. Van a hacer las cosas de una mejor manera. En fin, vamos a ver otro sacrificio que agrada a Dios. Y te pregunto, ¿serás de los que ofrezcan a Dios no solamente un corazón contrito y humillado, sino también fruto de labios que confiesa su nombre, sacrificio de alabanza o sacrificio de acción de gracias? Bueno, la palabra de Dios nos enseña, si no lo hacías, hoy lo aprendes para que de aquí en adelante puedas ofrecerle al Señor eso. Y nunca te presentes delante de Él sin algo que ofrecerle. ¿Sabes que la Biblia nos enseña? Nadie se presentará a Dios con sus manos vacías. La gente traía ofrendas y traía sacrificios. El que tenía mucho, pues podía ofrecer un becerro. El que no tenía tanto, una ovejita. Alguien más, tal vez unos palominos. Y el que no tenía ni para ofrecer 2 palominos, pues una torta. Una torta, ¿verdad? De masa y aceite ofrecida a Dios. Pero algo tenemos que ofrecerle. Y los sacrificios espirituales son excelentes para Dios. Vamos a ver otros sacrificios que tienen que ver o que están en el cuerpo, que están en la dimensión del cuerpo. Y vamos a ver que son en Romanos 12:1. Uy, es preciosa esta escritura y es algo de tanto valor. La Biblia dice ahí en Romanos 12:1, si lo puedes buscar, y yo también, ya se me perdió, permíteme un momentito, permíteme. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, dice, porque está hablando en plural. Hermano, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. ¡Ah, qué tremenda palabra! Aquí Dios nos está diciendo, presenta tu cuerpo como el sacrificio vivo. Es decir, cuando nuestro propio corazón se dispone para ser santo y que cada parte de nuestro cuerpo, ojos, boca, manos, oídos, corazón, pensamientos, emociones, pies, todo nuestro ser se mantenga en santidad. Ofrecerle a Dios nuestra vida en santidad. ¿Sí? Cuando buscamos, no que seamos perfectos, quiero hacer aquí una diferencia, y que nunca nos vayamos a equivocar, sino que buscamos agradar a Dios, caminar en rectitud, dándole la espalda a lo malo, al pecado, caminando en pos de la verdad, y que si en algún momento fallamos, volviéndonos a Dios con corazón sincero para seguir adelante, ¿sí? Que aún en medio de las debilidades o fallas que podamos tener, tengamos la disposición, el anhelo y la determinación de apartarnos del pecado. Es cuando, dicho de otras palabras, cuando tú mismo te presentas al altar y te ofreces tú mismo a Dios. Es como si tú ahí, en vez de depositar tu ofrenda, tú mismo te presentas como la ofrenda, donde entregas, rindes, donde
te decía hace un momento que sacrificio es desprenderse, entregarse, darse, y donde tú mismo te das a Dios, te desprendes de tus planes, anhelos, deseos, sueños, para que se cumplan los de Dios. Como en el caso, mira, en Lucas 1:38 la Biblia habla de María, la Virgen, cuando el ángel Gabriel se presenta y le hace saber acerca del plan de Dios para su vida. Y ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, para ella, una joven que estaba comprometida con un varón, que estaba por casarse, que tenía planes y sueños de matrimonio, de familia, de casa, de tantas cosas, para ella no era fácil desprenderse de eso y que ahora el plan de Dios, que era muy diferente al que ella tenía, se llevara a cabo. Sin embargo, ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, que se haga la voluntad de Dios. Cuando estamos dispuestos a apartarnos de las malas amistades, de esas relaciones que Dios nos dice, no quiero esta relación para ti, esa relación es ilícita, esa mujer, ese hombre con el que andas no es tuyo, está casado. O cuando te dice, esa relación no me gusta, ese joven es inconverso, ¿qué comunión puede haber de la luz con las tinieblas? Y entonces tú te desprendes de esa relación para hacer la voluntad de Dios. Ese es un sacrificio espiritual. Cuando tú tienes un proyecto o un sueño o un anhelo y quieres llevarlo al cabo y el Señor te dice, yo no quiero que te vayas para acá, quiero que vayas a este otro lugar. Entonces, nuestra vida presentada como ese sacrificio vivo, dispuestos a hacer lo que Dios dice. Eso es tremendo. Así que, pero es un sacrificio que Dios recibe, santificándote para ser santo como Él. Esta es tu vida presentada a Dios. Pero también está el sacrificio de nuestros bienes. El libro de Filipenses dice, ahí en el capítulo 4, Filipenses 4, 17 y 18, habla de los sacrificios que están también en el cuerpo y son sacrificios espirituales. El fruto de nuestros bienes, cuando tú sacrificas tus bienes para Dios. Filipenses 4, 17 y 18, fíjate bien, dice así, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí que encontramos nuestros bienes. Seguramente que tú tienes de parte de Dios muchas cosas y tienes bienes. Y cuando damos, ¿verdad?, de nuestros bienes, de nuestros tesoros materiales, económicos, a Dios, a su obra, estamos presentando sacrificios espirituales. Aquí Pablo está hablando de la ofrenda que los hermanos enviaron. Y esa ofrenda es un sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. Porque solo Dios sabe si darlo te ha implicado desprenderte de algo. Tal vez tú das una ofrenda económica, material, y te privas de algo, de un refresco, de una torta, de tu cena, de una salida, qué sé yo. Solo Dios sabe hasta dónde eso te está implicando un sacrificio. Por eso yo le digo a la iglesia, dar para Dios cuando, por ejemplo, son depositadas las ofrendas. El Señor Jesús dice en la Escritura que estaba parado junto al arca de las ofrendas y Él veía cómo daba la gente. Y algunos, dice Él, dieron mucho, pero esta viuda pobre dio más que ellos, porque ellos dieron de lo que les sobra, lo cual no les implicaba sacrificio, pero ella dio todo lo que tenía para su sustento, y eso era un sacrificio. Ella se estaba desprendiendo de lo que tenía para comer, y lo dio para el Señor.
Desde luego que el Señor no se quedó con nada y ella, aunque dio todo lo que tenía para su sustento, Él la sustentó, porque Dios es fiel y nunca vamos a ir más allá de donde Él va. Entonces, otro sacrificio espiritual es dar de nuestros bienes. Mira que cuando Jesús nació, a pocos les fue revelado, pero ellos se presentaron y lo adoraron, y hubo quienes vinieron para darle incienso, oro y mirra. Trajeron, dice la Escritura, sus presentes. ¿Con qué te presentarás tú delante del Rey? ¿Qué traerás para ofrecerle? ¿Cuál será tu sacrificio a Dios? También en la dimensión del cuerpo. Ellos habían reconocido que Jesús era el Rey, y como Rey era digno de honrarle, era digno de su señorío. Así que este sacrificio de nuestros bienes es donde vamos a ofrecer al Señor esos recursos materiales para rendirle con ellos homenaje a Dios. Nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestras primicias son los tesoros más valiosos que tenemos, materiales o inmateriales, pero que los guardamos para Dios, que los damos desde el corazón. No vayas a ser como aquel hermano que tenía en su bolsillo un billete de 200 y uno de 20, y cuando se pide la ofrenda, entonces él pasa, pero en un bolsillo tenía uno y en el otro, y no se acuerda dónde estaba el de cada denominación. Y total que él quería dar el de 20, y al ofrecerlo, al sacarlo, da el de 200 y se equivoca, y después va con otro hermano y dice: ay, hermano, ¿qué crees? Ay, ¿qué te pasa? Te veo muy mortificado. Ay, sí, es que fíjate que iba a dar a Dios un billete de 20 y le doy uno de 200. Y dice: me equivoqué. Y muy apesadumbrado en su corazón. Y le dice el hermano: ay, dice, pero eso no es lo peor. ¿Cómo que eso no es lo peor? No, que vas a recibir la recompensa según lo que diste en tu corazón. Ay. Entonces, qué importante aquí también es que todas estas ofrendas, te decía yo, sean hechas, y estos sacrificios con el corazón, con el corazón. ¿Cómo le das tú a Dios? ¿Realmente se lo das como un tributo, como una honra, con un reconocimiento de quién es Él, que merece tu obediencia, que merece la honra, el reconocimiento, la gloria, el honor, que merece todo de ti? ¿Cómo das? Pero también, mira, en el cuerpo están otros sacrificios, y este tiene que ver con tu tiempo. Hay algunos que le dan a Dios el fruto de sus labios, su alabanza, le dan a Dios de sus bienes, pero no le quieren dar de su tiempo. Es que no tengo tiempo, es que trabajo mucho, es que tengo muchas cosas que hacer. Y también nuestro tiempo es un sacrificio que le podemos ofrecer a Dios, un sacrificio espiritual. Por ejemplo, cuando tú inviertes tiempo en servirle, es una manera. Cuando tú inviertes tiempo en estar con Él y sacrificas estar un momento, con tu familia, o en tu descanso, o en diversión, para estar con Él. O cuando inviertes tiempo para servirle. ¿Sabes que el servicio va de la mano de la adoración? Dice el libro de Mateo. A tu Dios servirás y solo a Él adorarás. El servicio es un acto de adoración también. La adoración es esa actitud del Espíritu, de la seguridad que Dios te eligió y te llamó, aún desde antes de la fundación del mundo. Es cuando podemos reconocer quién es, y entonces le servimos como una respuesta a ello, a lo que estamos creyendo, a servirle con amor, con convicción y con gratitud. Así que tu tiempo en servicio, tu tiempo en búsqueda, tu tiempo en comunión con Dios son un sacrificio que Él recibe, algo que a Él le ofreces. Hay quienes en medio de tantas actividades y responsabilidades que tienen, les resulta difícil desprenderse
de ese tiempo, pero cuando lo haces es un sacrificio que a Dios le ofreces y le agrada. Y unas dos más, faltan dos, voy a darme prisa porque el tiempo se nos va. Hay otro sacrificio, nuestro fruto. No elegimos nosotros al Señor Jesús, Él nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Así que cuando producimos fruto para Dios, de los talentos que nos ha dado, de los dones, la sabiduría, la gracia, la unción, el conocimiento, habilidades, etcétera, ese fruto, y se lo ofrecemos al Señor, ese es un sacrificio espiritual, nuestro fruto para Dios. Cuando ganamos almas, cuando ponemos a sus pies nuestros talentos, los dones y le servimos, es un fruto. Y por último, nuestras obras. La Biblia dice en Santiago 2:20 que la fe sin obras está muerta. Y no que hagamos obras para salvación, porque la salvación es por gracia, por la obra que Jesucristo ya hizo a nuestro favor, pero que ahora que somos salvos y hemos creído, nuestras obras manifiesten nuestra fe. Así que obras hechas por la obediencia a Dios, obras que son realizadas con amor, con fe, para su gloria. Escucha bien, para su gloria, porque nada es para gloriarnos ni vanagloriarnos nosotros, es para su gloria, nuestras obras. Porque dice la Biblia que Él preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. Obras de amor, obras de fe, ¿verdad? Aun cuando a veces no queremos, a veces nos hicieron un mal, cuando les hicimos un bien, y entonces no queremos ya seguir haciendo el bien. Pero cuando nuestras obras se hacen como para Dios y son obras de bien, también nuestras obras son un sacrificio a Dios. Así que ya vimos aquí que en el cuerpo, en el alma y en el espíritu podemos ofrecerle sacrificios espirituales a Dios. Voy a hacer un recuento rápidamente para que no se te olvide, y si no lo anotaste o te faltó, lo puedas tener. Un corazón contrito y humillado. Gozo aún en medio de la aflicción o de la prueba. Fruto de labios que confiesa su nombre. El hablar de Él, testificarlo, proclamar su nombre. El sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Cuando hay y cuando no hay, en vez de quejarnos, ofrecerle este sacrificio. Nuestra vida misma en sacrificio total a Él en santidad, para que todo nuestro ser le rinda honor. Nuestros bienes, dar también, sacrificar de nuestros bienes para darle a Él. De nuestro tiempo, el sacrificio de nuestro tiempo y también servirle. Y nuestras obras, obras que de antemano Él preparó para andar en ellas, de amor, de justicia, de fe. Así que, ¿qué sacrificio estás dándole a Dios? Ha sido el tema de esta mañana. ¿Qué sacrificio le estás dando a Dios? Yo espero que seas alguien que ejerce su sacerdocio día con día, un sacerdote fiel, con un sacerdocio santo, y que esta mañana esta palabra que has escuchado te pueda ayudar, te pueda edificar para ejercer un mejor sacerdocio al Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. Él es santo. Así que quiero terminar este tiempo con una oración y orar por ti. Padre Celestial, gracias. Tú nos has llamado reyes y sacerdotes. Que esta palabra pueda ayudarnos a ejercer mejor nuestro ministerio, a ministrarte a ti de una mejor manera. Que esta palabra pueda desafiar a aquellos que la han oído, a cada uno de los oyentes, para ir hacia adelante. Que si ya te presentaban sacrificios de alguna de estas áreas, puedan ahora extenderse e ir a ofrecerte los de otra área de su vida. Y si ya están
ofreciéndotelas en todas las áreas de su ser, espíritu, alma y cuerpo, puedan seguir adelante buscando sacrificios excelentes para ti, nuestra vida misma en un sacrificio santo. Te lo pido, Padre, que esta palabra suene y resuene en sus corazones y que dé abundante fruto, porque ha sido acogida en el corazón. Te doy gracias por cada uno de los oyentes y el tiempo que ha invertido. Dale, Señor, de tu gracia, y que con creces puedan ver la retribución. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigo, pues esta mañana el tiempo se nos ha terminado, pero no olvides que nos vemos la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar. Radio Enciende una Luz, en el programa Escuchando el Davar de Dios, el viernes a las 7 de la mañana, hora central. Gracias por tu preferencia, por este tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y